Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y corazones rotos, las series turcas que nos conquistarán en 2025. Si eres como yo y te encanta perderte en historias de amor épicas, dramas familiares intensos y giros argumentales que te dejan sin aliento, entonces este vídeo es para ti. Hoy les voy a presentar algunas de las producciones turcas que están generando más expectativa para el próximo año. Hablaremos de la sinopsis, los actores y actrices que darán vida a estos personajes, y por supuesto, especularemos sobre los posibles romances y tragedias que nos esperan. Créanme, ya estoy preparando mis pañuelos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, películas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Únete a esta gran comunidad de amantes del drama y la emoción. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con una serie que ya está dando mucho de qué hablar, y se llama El susurro del Bósforo. La historia se centra en Leyla, una joven diseñadora de joyas que regresa a Estambul después de vivir varios años en Europa. Su objetivo es abrir su propio taller y dejar atrás un pasado doloroso que la atormenta. Pero al regresar, se encuentra con un amor prohibido, Demir, un apuesto y carismático hombre de negocios que está comprometido con su mejor amiga de la infancia. Imagínense el drama. La serie promete ser un torbellino de emociones, con paisajes impresionantes del Bósforo y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Los rumores dicen que la química entre Leyla y Demir es explosiva, y que la trama estará llena de secretos familiares oscuros y traiciones inesperadas. Definitivamente El susurro del Bósforo apunta a ser una de las series más adictivas del 2025. Para entender mejor el revuelo que está causando El susurro del Bósforo, hablemos un poco más de sus protagonistas. Leyla, interpretada por la ascendente estrella turca Elif Kaya, es un personaje complejo y lleno de matices. Su exilio voluntario en Europa no solo fue para distanciarse de un trauma, sino también para encontrar su propia voz como diseñadora. Su regreso a Estambul, la ciudad que tanto ama como teme, la enfrenta a sus demonios internos y la obliga a redefinir su identidad. La elección de Elif Kaya para este papel ha sido muy acertada, ya que su mirada melancólica y su capacidad para transmitir emociones sutiles encajan perfectamente con la personalidad de Leyla. Demir, por otro lado, es el epítome del hombre exitoso y atractivo. Interpretado por el veterano actor Burak Özçivit, Demir es un hombre de negocios astuto y ambicioso que ha construido su imperio desde cero. Sin embargo, detrás de su fachada de seguridad y control, se esconde un hombre atormentado por sus propias decisiones y atrapado en una relación que no le satisface. La presencia de Burak Özçivit en el elenco es una garantía de éxito, ya que su carisma y su talento actoral son innegables. La química entre él y Elif Kaya es palpable desde las primeras escenas, y promete generar momentos de gran intensidad dramática. Pero el triángulo amoroso no estaría completo sin la presencia de Selin, la mejor amiga de la infancia de Leyla y la prometida de Demir. Interpretada por la talentosa actriz Neslihan Atagul, Selin es una mujer hermosa y sofisticada que aparentemente lo tiene todo. Sin embargo, su felicidad es solo una fachada, ya que su relación con Demir está basada en la conveniencia y en las expectativas sociales más que en el amor verdadero. La llegada de Leyla a Estambul desestabiliza su mundo perfecto y la obliga a enfrentarse a sus propias inseguridades y deseos. La interpretación de Neslihan Atagul promete ser uno de los puntos fuertes de la serie, ya que su capacidad para transmitir emociones complejas y su belleza cautivadora la convierten en una antagonista creíble y fascinante. Más allá del triángulo amoroso, El susurro del Bósforo también explorará temas como la lealtad, la traición, el perdón y la redención. La serie promete ser un retrato fiel de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus tradiciones y sus aspiraciones. Los paisajes impresionantes del Bósforo con sus mansiones históricas y sus vistas panorámicas serán un elemento clave en la narrativa, creando una atmósfera mágica y envolvente que transportará al espectador a un mundo de ensueño. La banda sonora, compuesta por el reconocido músico turco Fahir Atakolu, promete ser un componente esencial de la serie, con melodías emotivas y evocadoras que resaltarán los momentos clave de la trama. Ahora pasemos a una propuesta completamente diferente, una serie de época titulada La Sultana Olvidada. Esta historia nos transporta al siglo XVIII, al corazón del Imperio Otomano, y nos cuenta la vida de una joven esclava llamada Ayse que, gracias a su belleza e inteligencia, logra ascender en el harén del sultán Ahmed III.
Pero su ascenso no será fácil, ya que deberá enfrentarse a intrigas palaciegas, rivalidades amorosas y peligrosas conspiraciones. Lo que me emociona de esta serie es la oportunidad de conocer más sobre la historia del Imperio Otomano desde la perspectiva de una mujer que desafió las convenciones de su época. Además, la producción promete ser espectacular, con vestuarios deslumbrantes, decorados suntuosos y una recreación fiel de la vida en el Palacio Topkapi. Si te gustan las series históricas con toques de romance y drama, La Sultana Olvidada no te decepcionará. Profundicemos en el universo de La Sultana Olvidada. Aisha, interpretada por la joven y prometedora actriz Beren Saat, encarna la resiliencia y la astucia femenina en un contexto histórico opresivo. Su personaje no es simplemente una víctima de las circunstancias, sino una mujer que utiliza su inteligencia y su encanto para sobrevivir y prosperar en un entorno hostil. La elección de Beren Saat para este papel representa un soplo de aire fresco, ya que su rostro angelical y su mirada penetrante la convierten en una Aisha creíble y conmovedora. El sultán Ahmed III, interpretado por el galardonado actor Ali Tergenk, es un gobernante poderoso y enigmático. Su personaje no es el típico villano despiadado, sino un hombre complejo y atormentado por las responsabilidades de su cargo. Su fascinación por Aisha no solo se debe a su belleza, sino también a su inteligencia y a su espíritu indomable. La presencia de Ali Tergenk en el elenco es una garantía de calidad, ya que su talento y su experiencia en series históricas lo convierten en el actor ideal para interpretar al sultán Ahmed III. Pero el camino de Aisha hacia el poder no estará exento de obstáculos. En su camino se cruzará Mahidevran Sultán, la favorita del sultán Ahmed III y la madre de su heredero, interpretada por la consagrada actriz Mary Mutherly. Mahidevran es una mujer ambiciosa y despiadada que hará todo lo posible para proteger su posición y asegurar el futuro de su hijo. La rivalidad entre Aisha y Mahidevran será uno de los ejes centrales de la trama, generando momentos de gran tensión dramática y poniendo a prueba la lealtad de los personajes. El regreso de Mary Mutherly a las series turcas es un acontecimiento muy esperado por los fans, ya que su talento y su carisma la convierten en una de las actrices más queridas y respetadas del país. La Sultana Olvidada no solo se centrará en las intrigas palaciegas y en las rivalidades amorosas, sino que también explorará temas como la esclavitud, la libertad, la justicia y la igualdad. La serie promete ser una reflexión sobre el papel de la mujer en la historia y sobre la lucha por la emancipación en un mundo dominado por hombres. La producción de la serie será espectacular, con vestuarios deslumbrantes diseñados por la reconocida modista turca Dilek Hanif y decorados suntuosos recreados con gran detalle histórico. La banda sonora, compuesta por el aclamado músico turco Merkan Dede, promete ser una fusión de música tradicional otomana y sonidos contemporáneos, creando una atmósfera única y envolvente. Cambiando de género, hablemos de una serie que combina el romance con el thriller psicológico, llamada Sombras del Pasado. La historia sigue a Denise, una exitosa abogada que se muda a una pequeña ciudad costera para empezar una nueva vida después de un trauma personal. Allí conoce a Khan, un misterioso pescador con un pasado oscuro que la atrae irresistiblemente. Pero a medida que se enamoran, Denise descubre que Khan está involucrado en una serie de crímenes sin resolver, y que su propio pasado podría estar más conectado de lo que imagina. Esta serie me parece muy interesante porque explora temas como el trauma, la superación personal y la redención, todo ello envuelto en una atmósfera de suspense y misterio. Además, la relación entre Denise y Khan promete ser muy intensa y compleja, con secretos que saldrán a la luz y pondrán a prueba su amor. Si buscas una serie que te mantenga al borde de tu asiento, Sombras del Pasado, es una excelente opción. Analicemos más a fondo Sombras del Pasado. Denise, interpretada por la versátil actriz Azal Kaya, es un personaje complejo y vulnerable. Su huida a la pequeña ciudad costera no es solo un intento de escapar de su pasado, sino también una búsqueda de paz y tranquilidad. Su encuentro con Khan despierta en ella sentimientos que creía perdidos, pero también la enfrenta a sus propios miedos e inseguridades. La elección de Azal Kaya para este papel es muy acertada, ya que su talento para transmitir emociones complejas y su capacidad para conectar con el público la convierten en una Denise creíble y conmovedora. Khan, interpretado por el carismático actor Quan Tatltu, es un personaje enigmático y peligroso. Su pasado oscuro lo atormenta y lo convierte en un hombre solitario y reservado. Su atracción por Denise es irresistible, pero también lo aterra la idea de lastimarla. La presencia de Quan Tatltu en el elenco es una garantía de éxito, ya que su talento y su atractivo lo convierten en uno de los actores más populares y respetados de Turquía.
La química entre él y Azal Kaya promete generar momentos de gran tensión y pasión. Pero la relación entre Denise y Khan no será fácil. En su camino se cruzará Asl, una joven policía que investiga los crímenes sin resolver de la ciudad, interpretada por la talentosa actriz Farah Zeynep Abdullah. Asl sospecha de Khan y está decidida a descubrir la verdad sobre su pasado. Su presencia complicará la relación entre Denise y Khan y pondrá a prueba su confianza mutua. La interpretación de Farah Zeynep Abdullah promete ser uno de los puntos fuertes de la serie, ya que su talento y su carisma la convierten en una antagonista creíble y fascinante. Sombras del pasado explorará temas como el trauma, la culpa, el perdón, la redención y la justicia. La serie promete ser un thriller psicológico intenso y emocionante que mantendrá al espectador al borde de su asiento hasta el final. La atmósfera de suspense y misterio será creada por la dirección del reconocido director turco Aan Irmak y por la banda sonora original compuesta por el talentoso músico turco Toygariki. Otra serie que me tiene muy intrigada es El Jardín de las Ilusiones. Esta serie se centra en la vida de 4 hermanos que se reencuentran después de la muerte de su abuela, una famosa pintora que les deja una misteriosa herencia, una antigua mansión llena de secretos y un jardín mágico que parece tener vida propia. A medida que exploran la mansión y el jardín, los hermanos descubren que su abuela ocultaba un pasado oscuro y que ellos mismos están conectados a una antigua maldición. Lo que me atrae de esta serie es la combinación de elementos fantásticos con el drama familiar. La mansión y el jardín son personajes en sí mismos, y la historia promete ser visualmente impactante, con efectos especiales y una atmósfera onírica. Además, la relación entre los hermanos será central en la trama, con conflictos, reconciliaciones y secretos que saldrán a la luz. Si te gustan las series con un toque de misterio y magia, El Jardín de las Ilusiones te encantará. Profundicemos en el misticismo de El Jardín de las Ilusiones. La serie se sostiene sobre el elenco coral de 4 hermanos, cada uno con personalidades y problemas únicos, pero todos unidos por lazos de sangre y por el legado de su abuela. El hermano mayor, Demir, es un exitoso abogado que regresa a la mansión familiar para hacerse cargo de los asuntos legales, interpretado por Mehmet Gunsur, conocido por su papel en Mutesem YZYL. La hermana mediana, Asl, es una artista bohemia que busca inspiración en el jardín mágico, interpretada por Serine Sarkaya, una de las actrices más populares de Turquía. El hermano menor, Khan, es un joven rebelde que intenta escapar de su pasado problemático, interpretado por Aras Bulut Nemli, un actor con gran proyección internacional. Y la hermana pequeña, Elif, es una joven inocente que descubre secretos ocultos en la mansión, interpretada por Dilan Cizekdeniz, una actriz con un gran futuro. La abuela, cuyo espíritu impregna toda la serie, es interpretada por la legendaria actriz Turkan Soray, un icono del cine turco. Su presencia, aunque sea a través de flashbacks y recuerdos, es fundamental para entender la trama y para desvelar los misterios del pasado. La mansión y el jardín son personajes en sí mismos, creados con efectos especiales y decorados oníricos que transportan al espectador a un mundo mágico y misterioso. La banda sonora, compuesta por el talentoso músico turco Zulfü Livaneli, promete ser una fusión de música clásica y sonidos electrónicos, creando una atmósfera única y envolvente. Ahora hablemos de una serie que estoy segura de que conquistará a los amantes del romance puro, Un beso bajo la lluvia. La historia se centra en Elif, una joven florista que sueña con encontrar el amor verdadero. Un día conoce a Mert, un exitoso arquitecto que está pasando por un momento difícil en su vida. A pesar de sus diferencias, Elif y Mert se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por obstáculos externos, como las presiones familiares y las ambiciones profesionales. Esta serie promete ser un cuento de hadas moderno, con una historia de amor dulce y romántica que te hará suspirar. Los actores que interpretan a Elif y Mert tienen una química increíble, y la trama estará llena de momentos emotivos y escenas memorables. Si buscas una serie que te haga creer en el amor verdadero, Un beso bajo la lluvia es la opción perfecta. Adentrémonos en la dulzura de Un beso bajo la lluvia. Elif, interpretada por Ozge Gurel, es la personificación de la inocencia y la bondad. Su amor por las flores refleja su alma romántica y su deseo de encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Mert, interpretado por Can Yaman, es un hombre atormentado por el pasado, que encuentra en Elif la luz y la esperanza que necesita para superar sus problemas. La química entre Ozge Gurel y Can Yaman es innegable, y sus interpretaciones prometen generar momentos de gran ternura y emoción. Pero su amor no será un camino de rosas.
La familia de Mert se opone a su relación con Elif, considerándola una mujer inferior a ellos. La ambición profesional de Mert también pone a prueba su amor por Elif, obligándolo a elegir entre su carrera y su felicidad. La serie explorará temas como el amor, la familia, la ambición y la superación personal. La banda sonora, compuesta por el talentoso músico turco Aytekin Atas, promete ser una melodía dulce y romántica que te hará suspirar. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que combina el drama familiar con el humor, Los vecinos perfectos. La historia se centra en dos familias que viven en el mismo edificio y que, a pesar de sus diferencias, se ven obligadas a convivir y a ayudarse mutuamente. La serie explora temas como la amistad, la solidaridad y la importancia de la comunidad, todo ello con un toque de humor y situaciones cómicas. Lo que me gusta de esta serie es que es refrescante y optimista. Los personajes son entrañables y las situaciones son muy identificables. Además, la serie nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos somos vecinos y que podemos encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Si buscas una serie que te haga reír y te deje con una sonrisa en el rostro, Los vecinos perfectos es una excelente opción. Descubramos la calidez de Los vecinos perfectos. La serie se centra en la vida cotidiana de dos familias muy diferentes entre sí. La familia Yılmaz es una familia tradicional y conservadora, mientras que la familia Demir es una familia moderna y liberal. A pesar de sus diferencias, ambas familias se ven obligadas a convivir y a ayudarse mutuamente. La serie está llena de situaciones cómicas y entrañables que te harán reír a carcajadas. Los actores que interpretan a los miembros de las dos familias tienen una química increíble, y sus interpretaciones son muy realistas y divertidas. La serie explorará temas como la amistad, la solidaridad, la tolerancia y la importancia de la comunidad. La banda sonora, compuesta por el talentoso músico turco Gökhan Türkmen, promete ser una melodía alegre y optimista que te hará sonreír. Bueno chicos, estas son solo algunas de las series turcas que espero con ansias para el 2025. Hay muchas más en camino, y estoy segura de que nos sorprenderán con historias increíbles. Ya saben que las series turcas tienen esa magia especial que te atrapa desde el primer momento, con personajes complejos, tramas llenas de giros inesperados y una producción impecable. Así que prepárense para pasar muchas horas frente a la pantalla, llorando, riendo y enamorándose de estos personajes. En resumen, hoy hemos explorado un adelanto de las series turcas más prometedoras para el 2025, abarcando desde dramas históricos llenos de intriga y poder, hasta romances modernos que te robarán el aliento y thrillers psicológicos que te mantendrán al borde de tu asiento. Hemos repasado El susurro del Bósforo, La sultana olvidada, Sombras del pasado, El jardín de las ilusiones, Un beso bajo la lluvia, y Los vecinos perfectos, cada una con su propio encanto y atractivo único. Sin duda, el 2025 se perfila como un año emocionante para los amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado ideas sobre qué series ver en el 2025. Ahora, me encantaría saber cuáles de estas series les llama más la atención. ¿Cuál les emociona más ver? ¿O tienen alguna otra serie turca en mente que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.